muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y el día de hoy estamos en un restaurante en la colonia Condesa. Y qué mejor lugar para hablar de fútbol que pues en un lugar que, como pueden ver atrás de mí, está lleno de playeras de diferentes equipos. Uno maravilloso que está allá, que es el de los Pumas. Hay de todo un poco porque así es el fútbol. El fútbol nos toca y nos toca por diferentes lados. Y ustedes, queridos televidentes, pues nos han hecho llegar muchísimas preguntas. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué el fútbol y la televisión? ¿Por qué el fútbol despierta tantas pasiones? De eso y más vamos a hablar el día de hoy aquí en la Defensoría del Televidente con nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Javier García Galeano, novelista, cuentista y traductor con estudios de literatura alemana. Autor de la novela Cámara Húngara, dedicada al mundo del fútbol. Atlan siempre. Su obra más reciente, La pequeña Estambul, incluye relatos como Oración del jardinero, un cuento relacionado también con el fútbol. Jorge Che Ventura cuenta con 52 años de experiencia en el periodismo deportivo. Tiene una trayectoria internacional que abarca más de 3 décadas en el periódico La Afición. Capacitador nacional de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Autor de 2 libros, Como México no hay dos, 1984, y La Copa de las Fantasías, 2005. En la década ha trabajado como conductor y comentarista tanto en radio como en televisión, de manera exclusiva para el Grupo Estadios. Bueno, ya estamos aquí, ya vieron los perfiles de nuestros invitados y pues me da muchísimo gusto que nos acompañen. Jorge, el Che Ventura. Jorge, ¿cómo está? Pues bastante bien, muy contentos porque la selección mexicana es posible que califique, está más cerca de Sudáfrica que no, pero como me manejo en un sentimiento cultural muy claro. Entre Argentina y México estoy sufriendo porque Argentina todavía no ha calificado. Javier García Galeano, escritor, ¿cómo estás? Pues muy contento, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el canal 22 otra vez, pero me da mucho gusto estar con don Jorge Ventura, que parece que ha tenido algo que ver con la afición, con lo que ha pasado en el fútbol y la crónica deportiva en México a lo largo del tiempo. Entonces es un gusto estar con... ¿Tú a qué equipo le vas? En México le voy al Atlante, aunque se haya ido a Cancún, iba a tomar unas vacaciones allá en Cancuncito. En Argentina le voy soy leproso. Muy bueno, ahí estuvo... Es valiente confesar eso. Claro, me imagino. Sí. Sí, estamos en esta línea. Me parece que es un gran entrenador además. No, bueno, de haber sabido esto, posiblemente hacíamos algo diferente. Yo soy Puma, ni modo le voy a los Pumas, así que Esos son problemas psicológicos que hay que atenderlo con algún profesional. Estamos atendiéndolo. A ver, mi querido Jorge, de veras es un placer poderlo conversar. Un poco, a ver, ¿qué pasa con la televisión y el fútbol? ¿No? Con mucha frecuencia nuestros televidentes que en México, no solo en México, pero dicen en México se le da demasiado espacio al fútbol. Pareciera que solo existe el fútbol en la televisión. El fútbol es un fenómeno popular, no solamente deportivo, social. Por lo tanto, cuando son esas manifestaciones de explosión popular, en este momento lo que manda en los medios de comunicación, yo no lo digo en este canal muy particular, que ustedes se manejan muy dentro de la cultura, de subsidio oficial, etcétera, etcétera, pero cuando son canales comerciales tienes que vivir definitivamente del rating, y si el rating te marca determinadas cosas, pues debes seguir esa línea, aunque sea en contra de tu propio gusto. Yo sé que, por ejemplo, los directores de las 2 cadenas de televisión más importantes de México no están muy satisfechas con la calidad de las cosas que se hacen, pero cuando ven números finalmente dicen, bueno, como empresario estamos siendo exitosos. Y en eso se debate desde hace muchísimo tiempo, desde los años 50 en que nace la televisión. Ahora, particularmente el tema fútbol yo te lo voy a situar en una fecha histórica, que muy pocos reparan en ella. 22 de julio de 1959. Yo era un reportero de apenas 18 años. Y me mandaron cubrir una nota en la calle Mérida y Avenida Chapultepec. Un club que en ese momento era nómade. No tenía ni canchas donde entrenar. Era el más pobre de los 3 equipos de la 59, capital. 59. En ese momento el propietario de ese club que te digo, que entrenaban, por ejemplo, en el Deportivo Israelita, porque su propietario y presidente era don Isaac Besudo, en entonces a la sazón propietario de los refrescos Jarritos. Claro. Y de pronto nos llaman porque se va a vender en América. ¿Y quién nos va a comprar en América?
Y ahí estuvo presente el general Núñez, que era el hombre, el factotum en ese momento del fútbol mexicano, el propietario del Atlante, y coincidentemente aparece un joven ahí llamado Guillermo Cañedo, que estaba como representante del Club Zacatepec. ¿Y quién va a venir de la América? Va a venir un señor de la organización de Radiópolis, este es del Autópolis, maneja algo de autos y pertenece a la organización Azcárraga. Ah, entonces Azcárraga que lo va a comprar, exactamente. ¿Y quién? ¿Qué Azcárraga o quién? Es un jovencito que se llama Emilio Azcárraga Milmo, es hijo de don Vidaurreta. Es un joven muy empresario, 24 años, pero hoy no va a estar presente. Bueno, ¿y qué? Y se hizo la transacción y de pronto aparece el equipo América, ¡bum!, en la organización de lo que era Telesistema Mexicano entonces. Y ni siquiera le dieron dinero, le vendieron en alrededor de 1 millón de pesos de esa época con comerciales, anuncios en el Canal 2, que vendió la América. Pero era un equipo que nadie apostaba mucho por él. Al día siguiente, estando el plantel del equipo en las instalaciones de Rarita, se presenta este joven empresario que pocos conocíamos, que era el hijo de Vidaurreta, y muy desparpajadamente le dice a los jugadores: señores, quiero decirles que yo soy el nuevo propietario de este equipo. Yo no sé nada de fútbol, pero sé mucho de negocio. Yo quiero avisarles que de hoy en adelante este equipo pasa a ser el muchacho malo de la película. Vamos a ser un equipo con jugadores antipáticos, con jugadores que se opongan, como en la lucha libre, el mal contra el bien, contra el muchacho bueno de la película, que ya está, que es el Guadalajara, la obra Sagrada Mexicanos, lindante con la Virgen de Zapopan, con la de Guadalupe, con todos los valores nacionales, etcétera. Y lo hacen justamente un equipo, por eso hasta el día de hoy dicen: ódiame más. Entonces ya se hace un producto mercadológico para la televisión. Y definido en su identidad, además. Ese es el tipo de identidad que se... Porque hasta ese momento en América era un equipo nómade, como decíamos, que tuvo en las épocas de amateurs 4 títulos consecutivos del 24 al 28, que en los años 30 entró en el oscurantismo, en los años 40 en la mediocridad, en los años 50 de no sé por qué don Mario Moreno Cantinflas, que lo nombraron presidente honorario, puso un dinero para salvarlo, ese equipo desaparecía. Entonces lo rescata. Pues esa fecha es la que marca la entrada del fútbol definitivamente a la televisión. Y de ahí viene todo este merequetengue. ¿A dónde estamos ahora? Ahorita regresamos porque vamos a preguntarle aquí a Javier que nos cuente un poquito de ¿y dónde estamos ahora? Regresamos. Pues debe ser divertido y hacerlo interesante para poder... Pues más que nada tener buen carácter, ser optimista, pues no ser enojón más que nada, ¿no? O sea, ser optimista y pues bromita si se puede, ¿no? Bromas sanas, sí. Defensor del televidente 01822 62 522. Bienvenidos a Telcel. Estamos platicando aquí con Jorge El Che Ventura y con Javier García Galeano. Javier, hablábamos del 59, nos decía Jorge, estamos en el 2009. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado muchas cosas. En primer lugar, el fútbol no se juega en todo México. Don Jorge lo sabe mejor que yo. La afición era un periódico de béisbol. En Yucatán se juega béisbol, en Tabasco se juega béisbol, en Sonora se juega béisbol y no se juega fútbol. Casi todo el Pacífico. En casi todo el Pacífico. Y los grandes cronistas, don Jorge conoció al que muchos consideramos el más grande cronista de todos, que es don Ángel Fernández, que en paz descanse. Venía del béisbol. Él se hizo del béisbol y luego pasa por don Emilio Azcárraga a narrar fútbol. Entonces, el paso de deporte popular y televisivo del fútbol es muy curioso. Don Jorge lo vivió. Es en los años 60, si Hay no una me gran equivoco. explosión. Ahí es donde empieza a tenerlo. Y luego se vuelve cada vez más el fútbol un espectáculo de televisión. Deja de ser ese mundo de los estadios. En Inglaterra, en Argentina, sigue siendo muy importante para mí el ir al estadio, estar siempre cerca, los hinchas o los porristas o
o la gente que apoya a sus equipos. Y en Europa particularmente el regionalismo, ¿no? Y el regionalismo. Igual que en Argentina, bueno, en Inglaterra es poquito como Argentina. Casi todos los equipos son de Buenos Aires, y en Inglaterra una gran mayoría de equipos que son de Londres. Sí, pero está Manchester, y está Liverpool. Sí, está Manchester, Liverpool y está Newell's y Rosario. Pero sí, se congrega mucho en el centro. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo se va volviendo un espectáculo de la televisión. Borges y Bioy Casares escribieron en los años 50, creo que es los 50, un cuento donde pasa un señor por Núñez y se da cuenta que el Monumental de River ya no existe, que lo habían tirado. Era un hincha de Boca, seguro que lo escribió, ¿no? Entonces trabajaba en la radio y le dicen, no, lo que pasa es que ya no existen los partidos de fútbol, todo es para la radio. Entonces ya le dijimos a este tipo que ya metió 2 veces el mismo gol, ha narrado 2 veces el mismo gol este personaje, ya es un espectáculo radiofónico, decía Borges y Bioy Casares. Ahora es un espectáculo muy de televisión. Yo creo que la televisión le ha hecho daño al fútbol como juego, pero el fútbol le ha hecho muy bien a la televisión. A ver, me parece interesante lo que señalas, es decir, dices, la televisión le hizo un gran daño al fútbol, pero el fútbol le hizo un bien, digamos, a la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué la televisión le hace un gran daño al fútbol, según tú? Pienso en varias cosas. Pienso primero en lo que hace José Ramón Fernández, alguien con el que yo no estoy de acuerdo en lo que dice, pero le da un cambio a la manera de hacer las cosas. Pienso en lo que hace, por ejemplo, Enrique Ballesteros en Estadio W, lo que hacen en Estadio W actualmente, que ahora se llama Televisa Deportes Network. Pienso en la competencia que hay en las cable, ESPN, Fox Sports, con la televisión abierta. Es quizá el único tema donde realmente las cadenas de cable, de televisión, como la llaman, tienen que ver o pueden competir con las televisiones abiertas, con Televisa y con TV Azteca, que hace cosas muy buenas. Bueno, Javier Alarcón me parece que hace cosas francamente muy buenas. Lo que hace desde luego Francisco Javier González en SW, la Televisa de Deportes, es notable. Extraordinario. Pienso mucho en la televisión argentina, que es muy buena, y que hemos tomado cosas de ellos. Cómo hacen un gran espectáculo televisivo a partir de fútbol. Pero don Jorge se pero sabe porque, más o sea, de esto. lo que, a ver, la parte de señalar que la televisión le ha hecho daño al fútbol me parece una frase interesante. ¿Está de acuerdo? Puede ser porque aumentaron los villamelones. Bueno, es cierto, pero los villamelones aumentaron en todos los aspectos. Villamelón es un pueblo de España donde no hay toros, entonces sí, no ver toros, claro. pues dicen que los villamelones Claro. son los que hablan de toros sin saber. Hoy los niños se van haciendo aficionados al fútbol porque ven a los grandes ídolos y quieren jugar como ellos, y hay chicos que conducen la pelota, chaparritos, a la manera de Messi, y quieren hacer goles como Ronaldo. Ya no hablamos de Maradona y Pelé porque se les escapa un poco a la óptica de estos niños actuales, ¿no? Que son los que van desarrollando en escuelas de fútbol donde se han hecho un gran negocio. Si el entorno del fútbol se ha hecho un gran negocio. Ahora yo agregaría algo al concepto no quiero polemizarlo, pero yo le agregaría algo, que la televisión también le hizo bien al aficionado del fútbol, porque lo obligó a que aprendiera fútbol. Hasta Ángel Fernández, mi gran amigo, que todavía lo sigo llorando, por supuesto, a 3 años de su muerte, cuando él era un gran cronista de béisbol, animaba los partidos, creaba partidos, por ejemplo, a través del box score, sin que hubiera visto un partido, y hablaba fantásticamente, copió mucho del estilo del Mago Septién, etcétera. Y él lo llama el señor Azcarra y le dice, quiero que empiecen, me dicen que eres muy buen cronista y quiero que empiecen a transmitir fútbol. Señor, yo no sé nada de fútbol, dice. Yo tampoco compré un equipo. Pero el que sabe aquí es un muchacho Jorge Somera, que era un muchacho que organizaba torneos de fútbol ahí en televisión. Yo ingresé a 18, 19 años porque era yo asistente particular de don Fernando Marcos, mi gran maestro, mi gran compadre finalmente. Entonces Jorge Somera, con un cucurucho hecho con un periódico, al oído de Ángel le tenía que decir los nombres de los jugadores, Sague, Fragón, Babá, todos los que había traído. Mientras lo estaban narrando, Ángel no los conocía. Ajá. A los 2 años, este hombre que fue un fenómeno, que reinventó la crónica deportiva, porque habrá un antes y un después de Ángel Fernández, se hizo Mr. Fútbol, estando muy distante de los conocimientos de don Agustín González Escopeta,
del único cronista ciego y comentarista que hubo en México, llamado don Cristino Lorenzo, y bueno, y tomó la estafeta como un cronista excepcional. Aparte, y yo creo que hasta 1970, que es otra fecha importante en la televisión en México, cuando se produce el boom del mundial, el primer mundial que se hace en México, llegó un cronista brasileño, que había sido locutor en sus mocedades, y le dijo, lo agarraron acá y le dijeron, no, pues está bien, te transmite los partidos de Brasil. Y se hizo famoso con aquella frase, mejor para Tostao, mejor para Pelé, y hablaba de esa manera. Y Ángel, que fue su compañero, se dio cuenta que después del 70 podía tomar ciertas frases, poner seudónimos famosos, y bueno, y ahí fue el gran éxito. Y Ángel toma de la mano al televidente, se lo lleva por el campo fantasioso del fútbol, porque finalmente el fútbol, cuando ves un partido de fútbol, ves la vida misma desarrollada sobre una cancha de fútbol. Ves al que es mezquino, al que es audaz, el que es grosero, el que es tramposo, el que quiere ganar con buenos... si se respeta o no respeta la autoridad, el que es compañero, el que es solidario, el que es individualista. Todo eso lo ves en la vida. El que estafa con la ley... ¿Me entiendes? Si lo quieres, si quieres ver, y como los escritores que tienen una gran imaginación, puedes ver la vida misma. Bueno, Ángel enseñó a todo eso. Por eso creo que el aficionado fue captando de todo esto de la televisión y se fue perfeccionando, si ustedes quieren, en conocimientos de reglas, en conocimientos de tácticas. Antes la gente no sabía que era una línea de 4 y una línea de 3, ahora la gente sabe lo que es esto, cuál es la regla del offside, cuál es la regla de la vestimenta de los jugadores, de todo, ¿me entiendes? Todo se ha logrado a través de eso. Quiere decir que finalmente la televisión sí le hizo bien al espectador. Regresamos, se está poniendo bueno, estamos en la defensiva del televidente. Debe hablar claro y ser divertido. Pues mucho ánimo a los partidos, porque muchas veces casi se duerme, no, como cuando hay un gol, pues nomás muy sencillo, a como lo narra el Perro Bermúdez, como era antes Ángel Fernández, que le daba vida a los partidos. Defensor del televidente, 21 22 96 80. Hola, soy Max Marín, analista de fútbol y también soy televidente. Me parece que la publicidad como tal, el papel es para los canales que transmiten muy importante, una fuente de ingreso fundamental para que se puedan llevar a cabo las transmisiones o se puedan pagar si es los derechos de transmisión, llamemos un mundial, una Copa Confederaciones, para ir un poquito más en eventos grandes, o aquí en México para poder costear pues todo lo que es las transmisiones, más también cubrir la situación del negocio en ese sentido. Para el televidente ha sido muy molesto porque las críticas son varias sobre que no puedes ver ya el fútbol como tal, no hay una imagen limpia que te permita verlo, disfrutarlo y analizarlo, porque cuando no sale la propaganda sobre la tribuna, te recortan el partido y después en el resto del tercio de la televisión o de la pantalla aparece el comercial. Para el televidente sí me parece que ha sido molesto la situación de la propaganda y de la publicidad dentro del partido, pero se entiende uno que está en el medio, que es necesaria para la posibilidad de subsistir y de poder tener mejores transmisiones. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que es muy importante su participación. Si nos llaman al 21 22 96 80 o 01 800 canal 22, si hablan de fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos también nuestro sitio en internet www.defensor.canal22.org.mx. Está pasando por supuesto en la pantalla ahorita. Y bueno, hemos estado dando puntual respuesta a todas sus inquietudes, que son muchas, y les agradecemos por supuesto que nos estén escribiendo. Y les reitero lo que he dicho desde el principio de este programa:
Si algo de lo que nosotros hayamos contestado no les gusta o no están satisfechos, háganoslo saber, porque para eso estamos, para hacer un puente, una mediación entre los televidentes y el canal 22. Mira, de eso estamos habituados, todos los que somos cronistas, que la gente... Cuando yo empezaba en esto, Ángel Fernández me dice un día, oye, ya tienes la credencial de Televisa 7, eran las famosas charolas. Ah, sí. El día que te detenga un agente de tránsito, Sacas la... ahí sacas la licencia y en el medio metes la de Televisa. Bueno, ya salgo con mi señora acá muy cerca donde estamos, por la avenida Veracruz. Una noche después que te vas a una fiesta, pues te tomas un par de copas. Si me hacían no la prueba, había alcoholímetro, no había, pues te hacían la prueba del añejo, sóplame y ya sabes, me paso un alto. Y a las 3 de la mañana me para un agente de tránsito. Entonces me acordé de Ángel y salgo con él. Y desde 30 metros me dice, tipo, metan y me saque eso en la charola y nada. Yo sé quién es usted. Dije, bueno, aquí ya gané, ¿no? Nomás lo paré para decir que a usted y su amigo Ángel Fernández, que defienden en América, hay un Chivas rayado de corazón, y me dio una filípica a las 3 de la mañana. Y por pásese 20 altos más, pero... Y fue todo lo que me dijo, ¿no? Así que ya estamos habituados a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, estábamos, antes de irnos al corte, estábamos comentando algo, y me gustaría que cerráramos este primer programa, porque pues vamos a tener uno más, con los mismos invitados, con el tema del lenguaje y el tema de la crónica. Y decías en el corte que ha cambiado, Javier, dices, a ver, sí ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado de esto, un poco lo que señalaba Jorge, decir, bueno, pues, cómo se inventaban las palabras y no sabían de fútbol y demás. Ahora, ¿qué ha cambiado? Lo primero que me sorprende es la gran invención idiomática. O sea, hacen una épica o van buscando que en su estilo en el box, en el béisbol. Hay que regresar siempre al box del béisbol. Mencionó al mago Septién, don Jorge, ese hombre tan maravilloso, genial, que metía la frase exacta, que sigue todavía, que es un gusto oírlo. Don Ángel Fernández, desde luego, y va cambiando poco a poco esa manera de inventar cada partido y la manera de narrar. Y yo creo que ha cambiado de una manera para bien. A mí sí me gusta el Perro Bermúdez. Sí, se puede decir que es un émbolo de Ángel Fernández, no es Ángel Fernández, pero me gusta su épica. Me gusta mucho Emilio Fernando Alonso, pero también me gustan las nuevas maneras en que que han encontrado cada quien de narrar. Por ejemplo, Francisco Javier González lo hace, como diríamos en México, más platicadito. Es un intelectual. Sí. O José Ramón Fernández, ni modo, tenemos que hablar de él. Disque más puntilloso. Ese no sabe de fútbol. Eso sabe bien del entorno, pero el fútbol cancha. Pero provoca bien. Sabe provocar polémica. Que luego podemos hablar bien, que en el siguiente programa que interesante y ha contribuido a hablar de la polémica y de la provocación. Y hablar de una cosa que sea muy interesante, el periodismo que no tiene documentos. Claro, ahorita pero eso es al siguiente, a ver, entonces, porque, a ver, aquí hay un tema interesante. Uno tiene que narrar, a ver, usted está narrando un programa y narra un partido y un partido. ¿Cómo reinventar el lenguaje? Porque el lenguaje se te puede acabar, es decir, ¿cómo lo reinventas? Sí. ¿De qué se Vamos a hablar de que, así como en el periodismo se van haciendo géneros diferentes, en la parte escrita, empezó haciendo crónica, después son ensayos, hay escritos, hay artículos, hay entrevistas, hay reportajes, etcétera. En el fútbol se ha ido la especialización. Está el narrador o el relator, el que dice quién va llevando la pelota, etcétera, y va denominando los jugadores. Está el comentarista, que es el que conecta prácticamente el espectáculo con el espectador, el que ve más el entorno. Ahí me encuadro, por ejemplo, con mis características. Y está ahora que la modalidad de vez en cuando, digamos, que no y ahora tenemos la especialidad del analista, al que se han dedicado ahora tanto ex-árbitros como ex-técnicos como ex-jugadores, que han dado un aporte importante, porque ellos a veces ven cosas que nosotros los comentaristas no la vemos. Ahora entre nosotros, entre bambalinas, nos vacilamos, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, el queridísimo Enrique Bermúdez dice que no sé qué, bla, la otra vez yo le decía, mira Enrique, cualquiera puede decir quien lleve la pelota, el problema es decir el porqué de las cosas, ¿verdad? Ya te imaginas cómo exultante, cómo es el queridísimo Enrique, mi gran amigo, que le mando un abrazo fraternal, y él lo sabe. Pero tiene razón él, hay gente que ha impuesto estilos. Se nos acabó el tiempo de este primer programa, y ya me están, el tiempo es el tiempo, pero no se vayan, porque la siguiente semana vamos a seguir con esta conversación, con los dos mismos amigos y en este mismo lugar. Así que me despido brevemente. Jorge El Che Ventura, muchas gracias por haber estado en esta primera parte del programa. Y por supuesto,
Javier. No, gracias por la gracias. invitación, mucho gusto estar con don Jorge. No, por favor. Y regresamos. Y anécdotas seguimos, ¿eh? Seguimos, así que no se vayan, la siguiente semana aquí los espero. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Señor Armando Aguilar Ávila, ¿por qué se pasa fútbol en la mañana, en la noche y a todas horas? Así como promueven tanto el fútbol soccer, pues que se promueva la educación en México, ya que tanto se quejan. Leslie Zelaya. Me gustaría que se organizaran mesas de análisis sobre los principales problemas del deporte, por ejemplo, cuál es la mejor manera para conformar la selección nacional de fútbol, cuáles son los problemas de la formación y seguimiento de deportistas en México, cuáles son las políticas públicas para tener un deporte competitivo. América Martínez, creo que debería de haber espacio para justamente promover y apoyar otro tipo de deportes y el sano desarrollo de nuestra juventud y promover esta actividad en los jóvenes.